Yo puedo describir mi vida como con momentos de variedad y un alcance en las modalidades de la violencia en cuanto al conflicto armado colombiano increíble. Yo recuerdo que las noticias a través de televisión, del periódico, estaban totalmente bombardeados de titulares que reflejaban violencia. Ejemplo de ello, yo recuerdo el tema del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Eso fue más o menos como en 1988 y 1994. Ni qué decir el 6 de noviembre de 1985, ese ataque tan frontal a la toma del Palacio de Justicia. Eso fue perpetrado por los guerrilleros y el M-19, que hicieron toda la toma del costado norte del Palacio de Bolívar y frente, imagínense, frente a la sede del Congreso, y un ataque de 350 rehenes que eran funcionarios públicos. También recuerdo ese titular del corregimiento del Salado en Carmen de Bolívar, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, las masacres de Segovia y Remedios de Antioquia, perpetrados en noviembre de 1988, eso fue tan doloroso. Y qué decir de los funcionarios judiciales de La Rochela en enero de 1989, el informe sobre Boyacá en mayo del 2000, la masacre del Tigre en Valle de Juárez, en Putumayo en 1999, que eso ilustró una disputa frontal por el control de la economía regional de la cocaína. Y también el tema de la comuna 139 de Medellín, la comuna 13, perdón, de Medellín, y crímenes de estados por parte de los militares y paramilitares con las madres y jóvenes de las víctimas de los falsos positivos en Soacha. Eso fue un tema muy trágico también en cuanto al asesinato, yo recuerdo, del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, y muchísimos eventos más, pero yo creo que lo que sí marcó esa columna vertebral en esos años sí fue definitivamente la violencia y el derramamiento de sangre inocente contra la población civil. Bueno, pues lo que yo puedo decir es que la dinámica y el legado de la guerra es el anonimato, la invisibilización y la imposibilidad, caracterizada por un aterrador despliegue de sevicia por parte de los grupos armados y de los actores armados en el país. Esto ha sido una guerra sin límites, en la que, más que las acciones entre combatientes, ha prevalecido siempre la violencia desplegada contra la población civil. Los daños, los impactos que ocasionan esta impunidad, la corrupción, las deficiencias en la atención estatal y en las respuestas sociales no han cambiado. Los grupos armados han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto, pero no todos los grupos y organizaciones armadas participaron o practicaron estos hechos violentos en la misma intensidad y con el mismo grado de sevicia. Algunos de ellos siempre fundaron estrategias diferentes, pero en mi concepto tanto los paramilitares, los guerrilleros, la violencia ilegal de miembros de la fuerza pública siempre han realizado hechos de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, hicieron muchos actos de sevicia, de práctica recurrente con el objetivo de incrementar y potencializar la intimidación a la población civil. El tema de secuestros, los asesinatos selectivos, los atentados terroristas, además del reclutamiento forzado contra la población y el ataque contra sus bienes civiles. Y realmente pues esta violencia ilegal se ha podido establecer con base en los testimonios y en las sentencias judiciales, del cual pues hoy en día tenemos como esa memoria histórica y podemos consultar, pero sí han sido hechos de mucha tortura, asesinatos y desapariciones forzadas, lo que ha marcado los hechos de violencia en el país. En conclusión, esas estrategias utilizadas por todos los hechos del narcotráfico siempre estuvieron fundamentadas al ataque a la población civil, asesinatos selectivos, las muertes menos visibles que nadie pudiese detectar, las masacres, estrategias para sembrar el terror dentro de la población, sevicia, tortura, que eso es una degradación de guerra realmente muy profunda, desapariciones forzadas, ausencia, incertidumbre y soledad de las personas que tienen que salir de sus territorios,
los secuestros y la toma de rehenes, la libertad totalmente retenida, no solamente de población civil, sino de también grandes políticos o grandes personajes a través de la historia colombiana. El desplazamiento forzado, donde la población víctima se tiene que ver en desarraigo, la nostalgia, la humillación de dejar sus territorios, de dejar sus familiares, despojos y extorsiones, la violencia sexual del conflicto armado que nos ataca a las mujeres, a los niños, no tienen ningún tema de misericordia con esto y son realmente cuerpos marcados por la guerra. Reclutamiento ilícito. La guerra no es un juego de niños, o sea, aún los niños se ven involucrados. Las minas antipersonales, que también ha traído mucha destrucción a la población, bloqueos económicos y sabotajes, y pues todo esto en contra, como ya he mencionado, de la población civil. Bueno, pues ¿qué puedo decir en contra del miedo y de la inseguridad de esa época con mi población? Pues definitivamente, si no se habla, si no se escribe, si no se cuenta, eso se olvida y poco a poco se va tapando bajo el miedo de hablar, bajo el miedo de reconocer. La gente que vio el muerto se va olvidando y tiene miedo de hablar porque pues de pronto la guerrilla lo puede silenciar. Así vamos llevando y nos vamos siendo también cómplices de ese oscurantismo de años en el que nadie habla de eso, nadie habla de la guerra, nadie habla de la violencia contra los niños, de los abusos, de las matanzas, de los delitos de lesa humanidad. Como nadie habla de lo que pasó, pues nada ha pasado. Entonces, pues bien, si nada ha pasado, pues seguimos viviendo como si nada. Y por eso es que esto se ha repetido una y otra vez. Nadie le ha sacado y le ha puesto la cara al miedo. La verdad, mucha tristeza y desilusión, cansancio y rabia que lastiman profundamente. La guerra se ha propuesto atacar la vida de la población y no se cansa de hacerlo. Estoy harta. A veces me pregunto, ¿cuál ha sido mi pecado? ¿Cuál ha sido mi error? Nos hemos tenido que enfrentar a un Estado y una sociedad podridos en corrupción, un sistema macabro, indolente, en donde sobrevive el que tiene los medios para someterse al resto de la gente que tiene el poder. No le estamos quitando la tierra a nadie. Al contrario, nos han desalojado de nuestra tierra, de nuestros usos y costumbres. Tenemos derechos. Solo queremos que se nos garantice el acceso a esos derechos. Los medios de comunicación, indudablemente, han permitido conservar el acercamiento al extenso acervo de investigaciones académicas que sobre la guerra y la paz se han realizado en nuestro país, y especialmente los cientos de testimonios generosamente aportados por las víctimas de conflicto armado a través de los medios de comunicación, quizás también en ese afán de ser escuchadas, reconocidas y sobre todo de buscar que lo ocurrido llegue a oídos de una sociedad que muchas veces desconoce, normaliza, ignora, justifica o naturaliza una tragedia y su propia tragedia. Este tipo de violencias genera daños de tipo económico y ambiental que han afectado a las comunidades en cuanto a la seguridad alimentaria de la población, han puesto en riesgo la vida de las personas y han causado daños físicos y muertes que comprometieron la calidad de vida de las comunidades y de las poblaciones y afectaron a las víctimas en sus entornos socioculturales. Estas experiencias indudablemente dejan una huella física y emocional y afectaciones en su capacidad de confiar en otras personas.
su valoración de sí misma y la posibilidad de entablar relaciones basadas en el respeto y que resulten placenteras para la población. También pienso que afectó en los temas de infraestructura e importantes fuentes de ingreso asociadas al turismo, ¿sí? Porque pues ya las personas no pueden ir a ciertos territorios por la violencia, y también al tema del abastecimiento de los alimentos para la población y para los pueblos vecinos. La militarización de muchas regiones y la presencia prolongada de actores armados proporcionaron que muchas niñas y adolescentes se involucraran en relaciones afectivas y sexuales con miembros de los grupos armados. Son numerosos los casos en los que se registraron enfermedades de transmisión sexual, embarazos, maltratos y abandono de los niños. En los casos conocidos en los que la madre fue asesinada, sus hijos e hijas fueron entregados a familiares cercanos, luego de lo cual, en la mayoría de las ocasiones, estos niños fueron separados y crecieron en condiciones de mucha pobreza, de mucha penuria, de precariedad afectiva. Los hijos e hijas de estas personas secuestradas vivieron esta experiencia como una tortura psicológica, porque cuando preguntaban por la existencia de sus padres no habían respuestas para los niños. Los hijos e hijas de personas desaparecidas no solo afrontaron la ausencia física, sino la falta de respuestas, explicaciones y certeza por parte de las personas adultas a su alrededor respecto al paradero y la situación de sus padres, de sus familiares, de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos, ¿sí? de su mamá. Tuvieron que crecer aislados de ese entorno familiar que se supone que les puede brindar protección. Las niñas, y esto es algo muy importante de resaltar, también fueron sometidas a prácticas de violencia sexual. Algunas sufrieron violaciones y fueron posteriormente asesinadas. Otras más quedaron en embarazo, y un embarazo prematuro, porque una niña de 12, 13 años embarazada, precisamente a raíz de esta violencia. Y estas son las marcas de la guerra que le deja a los niños en sus cuerpos, en su afectación emocional. En el caso de los niños y niñas también implica el impedimento abrupto de experimentar y disfrutar las vivencias propias de la niñez. Un niño es para que esté jugando, divirtiéndose, para que reciba amor, educación, para que pueda ser realmente abrazado por su entorno. Los abusos y violencias en las niñas y adolescentes tienen un impacto mayor que en la adultez se va a ver reflejado, y que ya generan una enorme confusión en las víctimas de conflicto armado para que ellas también puedan generar familias saludables. La Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación brinda acompañamiento psicosocial en todos los procesos que se refieren o se relacionan con la población víctima de conflicto armado. Esta participación de la alta consejería se realiza a través de la implementación de acciones psicosociales que tienen como fin acompañar a la población víctima de conflicto armado desde el proceso de la llegada a la ciudad de Bogotá hasta la integración local en la ciudad en el marco de la ruta de atención y reparación integral a las víctimas. De acuerdo con todas esta misionalidad de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, se enmarca y se enfoca principalmente en 6 accionarios principales, que son mitigar las afectaciones psicosociales y aliviar el sufrimiento de la población víctima producto de la vivencia de las violencias y de la vulneración de los derechos humanos, mitigar las afectaciones en generación de la situación de vulnerabilidad, brindar un soporte emocional durante los procesos de atención humanitaria, apoyar el acceso a la oferta distrital e institucional por parte de las entidades del orden nacional y distrital para la garantía de los derechos humanos atendiendo a la condición de riesgo y vulnerabilidad, favorecer procesos de integración local, propender por el empoderamiento y la corresponsabilidad de la población víctima. En este sentido, el distrito tiene una estrategia principal a través de los centros de encuentro para la paz y la integración local de víctimas de conflicto armado, y básicamente desarrolla procesos de orientación psicosocial, apoyo psicosocial a las víctimas, afectación en crisis y contención, y en esta última me quiero detener
porque en realidad son acciones con la finalidad de brindar un soporte psicosocial y emocional a la población víctima, dado que cuando se acercan a los centros de encuentro para la paz y la integración local, ellos deben relatar y recordar los hechos victimizantes para poder de alguna u otra manera justificar el presupuesto que se emana para la atención de inmediatez en la ayuda humanitaria inmediata. En el marco de estos relatos, la población víctima vuelve a recordar los hechos victimizantes y es por eso que el distrito tiene esta estrategia de atención en crisis y contención para la población. Asimismo y por último, tenemos líneas de acciones psicosociales y de carácter colectivo, que es un intercambio de saberes y de tejido de redes de apoyo para personas víctimas de desplazamiento forzado que se realizan en la ciudad de Bogotá. Estas acciones realizadas por la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación contribuyen para aliviar, mitigar esos daños que genera el conflicto armado en la ciudad y en todo Colombia. Y dentro de estas acciones también se implementan acciones colectivas respetando la memoria de los saberes ancestrales y de los territorios de los cuales esta población ha tenido que ser expulsada. Sí, claro que sí. Claro que sí, me acuerdo de ese hecho que marcó profundamente esos años, en el 2008. Si ustedes recuerdan, el país fue testigo del asesinato de 19 jóvenes habitantes de Soacha y Bogotá, presentados como guerrilleros muertos en combate. Los llevaron hasta Ocaña, norte de Santander, con falsas promesas de trabajo y una vez estando allí, los asesinaron para hacerlos pasar por guerrilleros. Nunca regresaron a sus casas. Este siniestro evidenció las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales a manos de los miembros de la fuerza pública. 7 años después, la mayoría de casos siguen en la impunidad. El clamor general de las madres de Soacha en la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación, con la reconciliación como método de perdón, más no de olvido. Uy, no. La muerte de Pablo Escobar en ese diciembre de 1993 es una fecha conmemorable para el país. Yo recuerdo todos los titulares de las noticias enfocados, yo creo que Colombia entera, sobre esa noticia, donde Pablo Escobar había sido asesinado en ese techo. Había sido el blanco perfecto para la presidencia. Y pues lograr terminar con él, pues eso fue un paso histórico en mi concepto, un paso histórico. Sin embargo, pues como ustedes saben, él era el que perpetraba a través del narcotráfico muchos atentados terroristas y muchos cantamos victoria de que se iban a acabar esos atentados terroristas, pero desconocimos que los actores armados, los guerrilleros, iban a tomar esta modalidad de ataque contra la población civil para continuar con atentados terroristas que realmente le dolieron al país. Esto sencillamente convirtió entonces en una arma utilizada específicamente para la guerrilla. Y pues si uno puede mencionar de transformación en esa memoria histórica, lo único que uno puede pensar es que fue un primer momento de una estrategia de desestabilización política que básicamente desencadenó fue un fortalecimiento militar en contra de la población. ¿Qué puedo recordar más de esa época? Pues definitivamente que esas acciones terroristas que básicamente se ejecutaron entre el año 96 y 97 básicamente sirvieron fue para consolidar con éxito militar esas guerrillas y ir en contra del Estado colombiano. Entonces siento que a pesar de que en el 2001, 2002 esto se aceleró un crecimiento y constituyó un desmonte de poder, primero para fortalecer su posición en la mesa de negociación política y luego para demostrarle al Estado que sería costoso ganar el conflicto luego de la ruptura del proceso de paz. Pero además se convirtió en una forma de contención frente a la ofensiva militar y pues básicamente para la recuperación de los territorios que a la fecha no se ha logrado. Porque seguimos teniendo procesos de violencia, de desplazamiento,
de asesinatos. Entonces, en mi concepto, la memoria histórica en ese entorno de la muerte de Pablo Escobar no se ha logrado transformar, sino al contrario, ha ido en aumento. Bueno, pues yo soy de las que pienso que efectivamente el cine, la literatura y la música jalonan realidades. Por un lado, Colombia tiene más que mostrar. Colombia es un país rico en naturaleza, en clima, en productos agrícolas. Es un país hermoso que quizás ha sido empañado por la violencia. Sin embargo, sí me parece que en cuanto a la música, cine y literatura, si bien es cierto, jalonan realidades, sí deberíamos dejar ver la belleza de Colombia en nuestros territorios, culturalmente, en cuanto a muchos aspectos que realmente Colombia tiene que resaltar en sus usos y costumbres y todo esto. Y pues eso nadie lo puede negar, ¿no? Efectivamente el narcotráfico ha afectado la educación, el acceso a oportunidades en todas las zonas más afectadas por la violencia, eso es evidente, no hay desarrollo, las personas no quieren ir a trabajar allá, por consecuencia pues evidentemente los niños en esas zonas son los más afectados porque no tienen educación y las oportunidades son muy pocas. Y pues básicamente, sí, las comunidades indirectamente siempre se van a ver implícitas en un conflicto que no les pertenece. Se van a ver implícitas en la siembra de la coca, en el transporte de la coca, en mantener esa producción, porque quizás es la única opción que tienen para poder sobrevivir.